Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del Nido de la Garza, en el que pues es especial porque el personaje es muy especial. El personaje tiene un capítulo fundamental en la historia de México y en la historia política de México. Aunque yo he querido intentar lo menos posible hablar de política esta noche, pues va a ser complicado porque pareciera que a este personaje todos los caminos lo llevan a la política. Aunque él se quite, la política lo pone. Luis Donaldo Colosio, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación, Mari. ¿Cómo estás? Al contrario, ¿cómo estás? Bien, pero me aguanto. ¿Cómo te has sentido en estos años como alcalde de una de las ciudades más pujantes del país, que es Monterrey, Nuevo León, y nada fácil, ¿eh? Ha sido uno de los más importantes retos que he tenido en mi vida. La verdad es que ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, muy gratificante. El trabajar directamente con la gente es hermoso. Y saber integrar un buen equipo de trabajo para que las cosas salgan, avancen, la verdad es algo bastante complejo para una ciudad de ese tamaño. Pero es un trabajo muy, muy bonito. Me decías que tú vives en Monterrey desde el 94. Así es. ¿Vives en Monterrey luego de la muerte de tu madre? No, desde antes. ¿Ah, sí? Fue mi madre la que toma la decisión de mudarnos a Monterrey. Acababa de pasar todo el suceso de mi padre. Y las cosas aquí en la Ciudad de México no estaban muy tranquilas para nosotros. Había obviamente mucho morbo en las escuelas. Todo el mundo era de lo que estaba hablando. Y mi madre tomó esta decisión, ahora sí que por estrategia de supervivencia. Yo quiero que mis hijos tengan la infancia más normal que se pueda. ¿Y se pudo? Sí se pudo. Tomó una muy buena decisión. Monterrey nos acogió con mucho amor. Y ahorita que lo mencionas, ¿cómo lo viviste en esa época? Tú bien dices, todo el mundo hablaba de la situación, hay que llamarle a las cosas por su nombre, del asesinato de tu padre, y en la escuela con un niño de 8 años, tendrías tú en ese momento, pues era muy difícil extraerte de eso y con los compañeros, ¿no? Exactamente. Digo, obviamente a esas edades no son los temas que perduran pues, en la charla de los niños. Entonces esa parte estuvo bien cubierta. Yo creo que más bien mi mamá me quería blindar de maestros, directivos y otras personas con intereses políticos también. Entonces nos sustrajo por completo pues, de ese caos que se estaba viviendo en ese momento aquí en la ciudad, y nos fuimos con familiares de mi madre allá en la ciudad de Monterrey. Y pues, se convirtieron en nuestra nueva familia y nos ayudaron a que pudiésemos vivir lo más normal que se pudiera. Hoy a la distancia, ¿cómo recuerdas el momento en el que se te informa o cómo se te informa que ha muerto tu papá? Fue mi mamá. Ella telefonó a la casa para evitar que yo llegara a la escuela y encendiera la tele y me enterara de todo. Llegué y me dijeron, no, es que no funciona, van a venir a arreglar la tele al rato, entonces vamos a hacer otra cosa, ¿no? Llega mi madre, yo me acuerdo todavía, estaba en mi habitación y nos sentamos en el suelo y poco a poco me empieza a platicar qué fue lo que pasó. Y mientras me lo iba platicando, no sé, como que algo en el fondo de mi cabeza lo temía. ¿En serio? Lo iba anticipando. ¿Por qué? Pues la verdad es que me lo explicó un poquito paso por paso de una manera muy, muy digerible para un niño de 8 años. Y lo pude asimilar. Fue horrible. Una de las noticias más horribles que he recibido en mi vida, pero lo hizo con todo el amor que pudo. Pero no te dijo qué había sucedido, solo te dijo... No, me dijo que le habían disparado a mi papá y que murió. Ahora, tu madre ya estaba enferma. Sí. Cuando muere tu papá. ¿Tú sabías que tu mamá estaba enferma? No. No, yo después de que hicimos un viaje, me acuerdo ese verano, que muchos años después me enteré que fue un viaje que ella hizo conmigo
porque era un viaje para que ella se pudiera despedir de mí. De esto me enteré pues, prácticamente hace un año. ¿A dónde fueron? Fuimos a Roma, al Vaticano, a visitar al Papa. Fuimos a Viena, donde estudió mi papá, conocimos Madrid. Y a posterior a eso yo ya regresé. Fue un viaje muy bonito con ella. Y sí, tuvimos la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos y de cierta forma despedirnos, o bueno, que ella se pudiera despedir de mí, porque yo ni siquiera estaba enterado de lo que le iba a suceder. Al poco tiempo después ella llegó a México ya pues un poquito más delicada de salud. Yo ya estaba viviendo en Monterrey y ella se tuvo que trasladar aquí a la Ciudad de México para atenderse aquí en la ciudad. Pasé algunos meses sin verla. ¿Y cómo te explicaban que no la veías? ¿Qué te decían? Si no te decían que estaba enferma, ¿qué te decían? No, me decían que estaba enfermita, pero no me decían de qué. O sea, nunca pensé que era una enfermedad terminal. Yo ya había visto a mi madre enferma hacía algunos años de hepatitis, fue un tema muy fuerte. Y yo pues, asumí que era algo similar, algo relacionado con eso. Dije, bueno, pues se va a mejorar y ahorita regresa. Hasta que un día me trajeron a la Ciudad de México a verla al hospital. La vi chiquita, muy flaca. Me di cuenta también muchísimos años después que realmente me estaban llevando para que se pudiera despedir de mí. Yo no sabía que era para eso. Pero entré a la habitación y me acuerdo que me recibió con una de las sonrisas más grandes que le había visto en toda mi vida. Me extendió los brazos, me dijo mi amor y fue hermoso. Yo creo que habría sido algunas semanas antes de que muriera. Pero ella nunca se sentó contigo y te dijo, me está pasando esto. Nadie jamás me dijo que mi mamá estaba enferma de manera terminal hasta que murió. Creo que en su momento, por todo lo que ya había pasado y todo lo que estaba pasando, pues todo el mundo lo manejó lo mejor que pudo. Creo que fue un buen esfuerzo. Porque además fue muy pronto. Pasaron solo 8 meses de la muerte de tu papá a la muerte de tu mamá. Para 2 niños, porque además tú tenías 8 años, tu hermana Mariana era un bebé. ¿Qué edad tendría? ¿2 años? Acababa de cumplir el año en febrero de ese año. Imagínate. Es demasiada pérdida en muy poco tiempo. Cuando me empezaron a dar la noticia sobre mi mamá, desde que empezaron a dármela, dije, se murió mi mamá. Y quizás lo asimilé más rápido incluso que lo de mi padre, porque ya había visto esas señales, ¿no? Mi mamá está enferma, mi mamá no está, mi mamá no puede salir del hospital. Vi a mi mamá muy decaída. Dije, pero según yo estaba bien. Todo el mundo me dijo, se va a mejorar, hasta que de repente, no. Fue un proceso de muchos años Me imagino. de resignación. Pero lo logramos asimilar bien. Tuviste un buen grupo de contención, te fuiste a vivir, entiendo, con la hermana de tu madre. Así es. Tú y tu hermana Mariana. Sí. Y pues fue llegar a pertenecer a una familia a la que pertenecías, pero no de manera directa, forma, sí, así ¿no? es. Fue complicado, pero lo logramos hacer lo más funcional posible. ¿Qué fue lo más complicado? Pues llegar a una dinámica familiar completamente distinta, entender otras costumbres, otras dinámicas, el ver a otras personas todos los días y pues buscar llevarte bien. Sí, en la medida de lo posible lo hicimos. ¿Fue difícil llevarse bien? No mucho. Ahora, tú llegabas no solo, llegabas en paquete y llegabas con una hermanita, con Mariana, tu hermana, de la que me quiero imaginar que siendo muy niño tomaste casi como responsabilidad, ¿no? ¿O no? Fue en gran medida como si hubiese sido mi primera hija. Y la relación que tenemos Mariana y yo hasta la fecha es muchísimo más que fraternal. Es mi adoración, es mi mejor amiga, en muchos casos compartimos hasta sentido. Pues realmente crecimos juntos de una forma tan
tan apegada y tan cercana por todas nuestras circunstancias que, la verdad, es una de las mejores relaciones que he construido en mi vida. Me ayudó mucho también. Era un rayo de luz en medio de toda esa oscuridad. Siempre lo ha sido. ¿Cómo le explicabas tú a Mariana que estaban solos? ¿Se lo explicabas tú o se lo explicaba alguien más? Se lo explicaban otras personas, porque yo estaba pasando por lo mismo. Claro. Entonces nos los explicaban a ambos. En el caso de Mariana fue distinto, porque ella al tener 1 año de edad realmente no vivió esas cosas. Las resintió después, naturalmente. Pero no, fue un proceso ya de muchos años donde se le explicó también a ella pues, quiénes fueron sus papás y qué es lo que había ocurrido. ¿Te ocurrió enojarte, Donaldo? ¿Te ocurrió enojarte en algún momento de tu adolescencia, sobre todo, cuando te empieza a caer el 20, cuando tienes más acceso a información, cuando quieres saber más, cuando quieres involucrarte en la investigación, cuando quieres saber quién fue, en el caso de tu papá? ¿Te ocurrió enojarte, decir por qué mi papá y luego mi mamá y tener esta situación como de ira contenida, tal vez? Sí, sí hubo ira, pero hubo más tristeza que ira. Y hasta la fecha lo que más ha habido yo creo que es nostalgia. ¿No? Esa melancolía derivada de esa carencia que hasta la fecha hace falta. Digo, en distintas etapas de tu vida convives con tus padres en distintas maneras, ¿no? Los primeros años pues es la etapa formativa, ya la emocional, la intelectual. Pero por ejemplo el día de hoy lo que diré yo, porque mis hijos pudiesen jugar con sus abuelos, o que yo les pudiese preguntar temas de paternidad. O a tu papá de política. Más de paternidad. Sí. Sí. Sí, ese es el tema que mucha gente no entiende. Yo no veo y jamás voy a ver a mi papá como el político. Jamás lo vería como mi mentor político. Pues por supuesto que le pediría pointers aquí y allá, pero a ver, yo no extraño a Colosio el político, yo extraño a mi papá. Claro. Punto. Yo quiero que mis hijos jueguen con su abuelo, con su abuela, que los chiflen, los consientan, que me ayuden también a regañarlos cuando haga falta, que me los cuiden para poder salir. Lo normal, pues, lo normal. Eso es lo que se extraña, eso es lo que hace falta. Lo demás es lo de menos. ¿Qué tanto te involucraste? Porque entiendo que durante una época de tu vida sí te involucraste un poco más en adentrarte en la investigación o las conclusiones de la investigación sobre el asesinato de la muerte de tu papá. ¿Y en qué momento dijiste, suelto, no quiero...? Realmente no me involucré mucho. Me acuerdo que mi madre se involucró de manera paralela a través del licenciado Juan Velázquez, que era una especie como de vocero de la familia para propósitos de la investigación, mi abuelo también en su momento. Yo la verdad es que era muy pequeño para andarme involucrando en eso. No, pero mayor, me refiero. Ya mayor. Mira, como también todo el proceso de investigación estuvo más manoseado que un barandal del metro, yo sabía a ciencia cierta que era virtualmente imposible que hubiese una conclusión que nos trajera paz y que nos trajera justicia. Entonces yo me dediqué más bien a soltar esa parte y trabajar en la paz y que el Estado se encargue de la justicia si es que es capaz. No fue capaz. Nadie nos tragamos la historia final. Pero eso no quiere decir que me vaya a robar paz en el futuro. Entonces yo hice las paces con esa parte de mi historia y yo bendigo a toda esa gente y que les vaya muy bien. A ti la política te quitó a tu papá. Sí. Lo más predecible hubiera sido que te alejaras lo más posible de la política. De lo que te alejaste fue del PRI, pero no de la política. Procuré alejarme de la política lo más posible durante muchos años de mi vida. Fue hasta hace 5 años aproximadamente que, a raíz de que me hago papá, cambia mucho mi persona, mi perspectiva de las cosas y también como gratitud. Hoy, si soy presidente municipal de la ciudad de Monterrey,
es por gratitud con Monterrey. Es para poder yo trabajar por la ciudad que me salvó la vida. Me acogió y me salvó la vida. Entonces es mi intención primaria es cuidar de la gente y de las familias de la misma forma que esa gente y esas familias cuidaron de mi persona, de cierta forma, ¿no? Es reciprocidad, es gratitud, es un profundo amor y cariño por esa tierra que de nuevo, que nos salvó la vida. Tú lo has dicho muchas veces, o sea, en algún momento eras parque político. Cualquiera hubiera querido tener el apellido Colosio entre sus filas, militantes, que ahorita platicamos de tu militancia, porque creo que ni militas en el Movimiento Ciudadano, ¿verdad? No estás afiliado jamás en ningún partido político. Y a lo mejor eso hubiera podido hacer que tú te alejaras. Eres abogado, tenías tu despacho, querías tener una vida normal, o por lo menos la tenías normal, hasta que llegó esta legislatura en la que compartes precisamente con Samuel García y con Agustín Basabe, hijo. ¿Y cómo te convence Movimiento Ciudadano? Porque del PRI, ¿tienes animadversión por el PRI? Tengo animadversión por los malos priistas y los malos políticos en general. Tengo amigos y familiares prácticamente en todas las fuerzas políticas. Es gente buena. Y en el caso muy particular del PRI, están profundamente decepcionados de sus dirigencias, que han llevado a ese partido a ser, pues no... Vaya, el PRI no inventó la corrupción, pero sí la supo sistematizar bastante bien. Y la verdad es que no quería tener nada que ver con una institución, más allá de que tiene buena gente en sus filas. Que hubiera tenido algo que ver con la muerte de tu padre. Mira, eso no nos consta, entonces no me gusta especular, ni tampoco me gusta agarrar tirria especulando. Es algo muy dañino, no me enveneno el alma con esas cosas. Pero sí en su momento, y durante muchos años, y hasta la fecha, malutilizan de una forma bastante grosera a la figura de Colosio. Y eso, vaya, pues no, jamás, ni nosotros, o sea, ni yo lo he hecho jamás. Entonces se me hace... Te hiere la sensibilidad. Se me hace de mal gusto. Se me hace de mal gusto. No, a ver, para mí no es algo hiriente. Bueno, esas cosas me van y me vienen. Pero se me hace de mal gusto. Y se me hace una falta de respeto para quien se supone que le están guardando todo ese respeto, ¿no? Entonces, me distancié lo más que pude del partido. Yo en su momento empecé dentro de mi práctica profesional a dar asesorías jurídicas de todo tipo, incluidas asesorías en materia legislativa y parlamentaria. Y trabajé con gobiernos de estados, con congresos estatales, y así fue como llegamos como asesores externos de Movimiento Ciudadano. Trabajamos aproximadamente unos 7, 8 años como asesores externos en materia parlamentaria del movimiento, en algunos estados de la República, en la Asamblea aquí de la Ciudad de México, incluso en el Congreso de la Unión. Y fue en el 2017 que precisamente mi amigo Agustín Basabe Alanís toma él la decisión, porque así ha sido un sueño suyo desde muy pequeño, de ya de entrar a lo público, de ir a contender por un escaño legislativo. Y yo al principio me entusiasmé mucho para ayudarle. Y cuando a través de... empezamos ahí a trabajar para su campaña, me vuelven, ya me había hecho previamente un ofrecimiento, pero me vuelven a hacer el ofrecimiento para competir, si es que era mi deseo, dentro de Movimiento Ciudadano. Y en ese entonces me sorprendió mucho que mi reacción inmediata no fue la aversión que siempre, durante muchos años, siempre sentía. Siempre, cada vez que me hacían un ofrecimiento, mi reacción inmediata, natural, era no, gracias, no quiero tener nada. Por primera vez dije, me entusiasma. Estoy viendo que compañeros, amigos de generación están también incursionando en políticas. Es el momento de abrir brecha a una nueva manera de trabajar con y para la gente, no haciendo esta faramalla protocolaria y ostentosa de cómo se hacía la política. Bueno, pues se sigue haciendo la política en muchos lados, con discursos que nadie entiende. Sí, Movimiento Ciudadano es como más ligero en ese sentido, ¿no? Es más orgánico.
A veces. Sí es definitivamente la plataforma política con la cual más cómodo me siento, porque me han permitido ser. Y esa fue la principal y primera condición que yo platiqué en su momento con Dante Delgado hace 5 años es... A mí no me tires línea. Me van a permitir ejercer mi mandato, si es que llego, de la forma como la gente, la ley y mi conciencia me marquen. Y palabra que hasta la fecha siempre me lo han respetado. ¿Tú tenías un despacho junto con Samuel García y con Agustín Basabe? No. No, pero trabajaban juntos, ¿no? O sea, andaban juntos para todos lados. Yo me acuerdo haberlos recibido en mi noticiero en ADN 40. Traían alguna iniciativa, los 3 abogados, muy, como con una amistad muy entrañable. Ya fue entrando a lo público que coincidimos los 3. Yo los conocí por razones diferentes. Agustín lo conozco desde hace muchísimos años también por su papá, que fue buen amigo dirigente de mi papá. del PRD. Sí, pero pues muchos años antes él trabajó con mi papá, fueron buenos amigos, y yo durante muchos años era amigo de su papá. Yo fui antes amigo de Agustín Basabe Benítez que de Agustín Basabe Benítez. Hijo. Sí. Y eso fue lo que llevó a mi relación con Agustín hijo. Es decir, él y yo coincidimos como pasantes en un despacho jurídico en Monterrey. Platicábamos sobre nuestras aspiraciones de abrir nuestra propia práctica, y ahí fue cuando empezamos ese despacho, Agustín y yo. Ok. Con Samuel, coincidí con él en la escuela, en el TEC de Monterrey. Era unos 2 años más chico que yo, pero coincidimos porque ambos somos expresidentes de una cátedra de Derecho que tenía el TEC en aquel entonces, y convivíamos en los convivios que organizábamos todos los expresidentes de la cátedra. Muchos años después, pues volvemos a coincidir Agustín y yo con Samuel. Y así fue, pero ya en lo público. Pues esto fue pues para la campaña del 2018. Nos reencontramos con Samuel en el 2017. Y ahí fue cuando empezamos a platicar y formamos esta trifecta, ¿no? De amigos, pero sobre todo de colaboradores que tenemos un propósito de servicio. ¿Y siguen siendo la misma calidad de colaboradores? Por ejemplo, tu relación con Samuel, se ha dicho de todo, que se llevan muy bien, que siguen siendo muy amigos, que en realidad ya no se hablan. ¿Cómo es tu relación con el gobernador de Nuevo León? Es muy buena. Es muy, muy buena. ¿Muy buena como funcionarios públicos o muy buena como cuates cuando empezaron? Ambas. A ver, en lo profesional hemos tenido diferencias, a veces grandes diferencias, pero siempre se han tratado con mucho respeto. ¿En qué han tenido las más grandes diferencias? En lo profesional. En lo profesional, pues por ejemplo, en temas de algunas decisiones que no te gustó, que él toma o que yo tomo. ¿Cómo? No voy a entrar a detalle, pues es simplemente las formas de cada quien o las aspiraciones de cada quien. Oye, yo te recomiendo que hagas esto o no te recomiendo que hagas esto. Pero siempre se han tratado con mucho respeto. Y se superan. Y en lo personal, bueno, pues eso es algo que también se tiene que trabajar, pero se tiene que trabajar en paralelo. Y la verdad es que lo hemos trabajado bien. Y pues bueno, acabo de bautizar a su hija María hace 15 días. Es cierto, son compadres. Sí, claro. Bueno, es que Samuel le dice compadre a todo el mundo, pero tú sí eres compadre, sí compadre. Esta entrevista la estamos haciendo apenas unos días de que Dante Delgado le haya puesto un estate ahí a las declaraciones de Samuel García y sus aspiraciones a la presidencia, porque es tiempo de jóvenes, dice él, y él es un joven de 35 años, tú eres un joven de 38, y entonces Dante le pone un estate ahí y le dice, pues ni eres el único joven, y hay otros jóvenes que pueden también querer, como Colosio. Lo estoy citando textual. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Tú quieres ser presidente de México? Yo opino que solamente el interesado es el que tiene derecho de levantar la mano, y es un poquito mucho de mal gusto cuando alguien más te candidatea de esa forma, tan seguido, sin tu consentimiento o siquiera consultártelo. Pero pues bueno, yo sé que el señor tiene un trabajo que hacer también como dirigente nacional de MC, y yo sé también que Samuel tiene aspiraciones legítimas y está en todo su derecho también de expresarlo así, pero pues será también el propio movimiento el que defina la metodología y la propia candidatura. ¿Pero tú quieres ser presidente de México? Pues en este momento no es
no es momento para definiciones de parte de mi persona. ¿Y quisieras ser gobernador de tu estado? Pues en un futuro es algo, siempre es algo posible. La verdad es que no, yo no soy muy tradicional en el sentido de que ya sé exactamente a dónde quiero llegar. Yo hago las cosas por gusto, porque me apasiona, porque me gusta estar en una posición de servicio y donde la gente me da una oportunidad y yo tenga la capacidad, es a donde me iré moviendo. Pero pues se me hace absurdo primero querer correr antes de caminar, se me hace absurdo decir yo voy a ser presidente, yo voy a ser... Aquí y ahora tenemos un trabajo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien, porque si no, entonces ¿para qué le sigues? Claro. Entonces antes de decir yo quiero ser o yo quiero ser o yo voy a hacer es qué estoy haciendo ahorita y si lo estoy haciendo bien o no. Claro. ¿Cómo te sientas y le explicas a tus hijos tu trabajo, tus ausencias? Tú sabes muy bien, porque todos los que somos hijos de políticos sabemos que la política es una amante no nada más muy celosa, sino muy traidora. Sí. Y a veces los hijos tenemos que estar acostumbrados a que, yo siempre digo que es como el jueguito de Plaza Sésamo. Ahora estás, ahora no estás. Y los hijos nomás están así como... ¿Cómo explicas a tus hijos tu ausencia, por ejemplo? Yo hace 5 años, en el 2017, estaba evaluando la posibilidad de ingresar al servicio público, primero como diputado local. Me ofrecieron ser diputado federal, pero plurinominal además. Y yo dije, no, yo quiero competir, yo quiero ganar y yo quiero empezar desde lo local. Primero lo local. O sea, querías legitimidad, por lo que veo. Sí. Sí, lo ganado siempre sabe mejor que lo regalado. Claro. Pero también escogí, sí, puedo ser muy sincero, la diputación local por una razón también egoísta. Porque quería estar cerca de mis niños. Sabía que si empezaba en un puesto federal iba a tener que viajar mucho y eso... hay que sacrificar y mis familia. hijos pues siguen pequeños, y más en aquel entonces. Claro. Pero yo me acuerdo que yo senté a mi hijo, mi hija todavía estaba muy pequeña, todavía no podía platicar tanto con ella. Mi hijo ya charlaba con él, tenía 4 años. Y le pedí permiso. ¿Me das permiso de ser...? Dije, mijito, estoy ahorita evaluando la posibilidad de entrar a un trabajo nuevo. Es un trabajo en donde puedo ayudar a muchísimas personas. Es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo muy difícil y quizás no nos vamos a ver tanto tiempo como ahora. Sí nos vamos a seguir viendo, pero es más pesado. ¿Qué debería de hacer, mijito? ¿Qué me recomiendas? Ayudar a la gente, papi. Check. Aquí la pregunta es, ¿y la mamá de los niños qué opinaba? Siempre me ha respaldado en todas mis decisiones profesionales y a medida que mi carrera en lo público ha avanzado, ella y yo nos hemos consolidado mucho más. ¿Como no solamente, pareja? Sí, como pareja, pero también como compañeros. Es decir, el día de hoy que Marilu es presidenta del sistema DIF de Monterrey, pues nos hemos activado muchísimo en estas dinámicas de recorridos casa por casa, de apoyos hacia las familias, de un sistema de cuidados y de traer cosas que sean de beneficio para las familias de Monterrey. Entonces eso, la verdad es que no lo estaría haciendo, no lo estaría logrando de la misma forma si no fuera con su apoyo. ¿Cómo la conociste? En el TEC, en la carrera. ¿Ella es regia? Sí. Ella es de San Fernando, Tamaulipas. ¡Ay, es paisana mía! Es paisana, sí. Ajá. Y nos conocimos en la carrera, en el TEC de Monterrey. ¿Y eras muy noviero antes de ella? Fui un monógamo serial. No es cierta. ¿Y qué te decidió que ella era la mujer con la que querías compartir tu vida? No me imaginaba ya sin ella. Y era una persona que hacía relucir lo mejor en mi persona. Me inspira todos los días a merecer.
Y quiero pensar que es alguien que te debe de haber dado mucha confianza. Una persona con una historia como la tuya merma la confianza en el ser humano. Sí, y ha sido siempre una relación muy franca, donde puedo ser yo mismo. Y ella también. ¿Ella es abogada igual que tú? Ella es abogada igualmente. ¿Y ejerce? Actualmente no. Bueno, ejerció un tiempo y después trabajó. De hecho, ella tiene más experiencia en el servicio público que yo. Fue 6 años directora de la Casa de Enlace del Gobierno de Tamaulipas en el Estado de Nuevo León. Ah, mira. ¿Cuántos años llevan ya de casados? 13 años acabamos de cumplir. Oye, ya para estos tiempos y con redes sociales son como pieza de museo. ¿Nunca una crisis? Claro, como en todas parejas, sí. ¿Alguna vez has estado a punto de divorciarte? No, pero... ¿Ya lo dudaste? No, pero sí hemos estado a veces en crisis fuertes de decir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Le damos, no le damos? Pero fue también un trabajo... ¿Provocado por qué? Pues, ¿por la chamba? Por múltiples factores, chamba, temas personales, temas emocionales. Pero a ver, todas las parejas atraviesan por eso. Todas. Absolutamente todas. Y pues la diferencia está en si la pareja es resiliente o si la pareja dice a la menor provocación, no, pues ahí estuvo, ya no todo es color de rosa, entonces ya no nos vamos a llevar bien. No, pues, obviamente vas a tener momentos difíciles. Claro. Pero es tu voluntad o no es tu voluntad trabajar sobre esas situaciones difíciles y sobre todo como pareja superarlas y lo hemos logrado. Y aquí estamos. ¿A terapia de pareja fueron? Hemos ido a terapia de pareja. ¿En serio? También. Claro. ¿Has estado en terapia tú mucho? No mucho, pero sí. ¿En qué tiempo? Pues sobre todo de niño, la verdad. Tuve una gran terapeuta, la doctora Hilda Guajardo, que en paz descanse, que fue un gran bálsamo para mi infancia. ¿Eres una persona irascible? A veces. No. Un poquito bipolar a veces, en el sentido de que me desespero si las cosas no salen bien y empiezo yo a aplicar correctivos, pero así irascible de mecha corta, no. No eres mecha corta. Es que a veces me da la impresión, y lo he visto un poco... Soy exigente. No, pero sobre todo que puedas estar en la defensiva, que no te vayan a agarrar, que en algunas entrevistas lo he sentido, o sea, como que te estás cuidando por todos los flancos. A veces yo lo he observado así. Ser cauteloso no es lo mismo que ser irascible. Ok. Pero hace poquito, a mí en lo personal me sorprendió muchísimo cuando andabas en un evento en Monterrey y que te abordó una persona diciendo que se querían robar un terreno y que el que se quería robar el terreno era tu familiar. Pues vaya y dígale de mi parte que chingue a su madre. Yo me quedé así, dije, esos no son... ¿Lo hubieras parado de Samuel de ti, no? O sea, ¿qué le pasó? Eso sí me molesta mucho. Que utilicen tu nombre. Que utilice mi nombre para charolear. Y sobre todo que en ese charoleo sea para fregarse a la gente. No hay nada que me haga hervir las tripas más. Entonces a esa gente, con todo mi corazón, les pido que vayan y chinguen a su madre. ¿Cómo te imaginas tu vida en 10 años, Donaldo? Ay, dejando a mis hijos en la universidad. Es que, bueno, a ver, tienes que entender que yo no pienso en términos profesionales, yo pienso en términos parentales. Sí, claro, y está perfecto. Yo llegué a este mundo para ser papá. Todo lo demás lo hago con mi tiempo libre. Y para mí, pues esa va a ser una etapa muy difícil cuando ya pues entren ya a su carrera universitaria, tomen toda esa independencia y pues bueno, uno como papá espera que los primeros años de formación de tu hijo y de tu hija lo hayas hecho lo suficientemente bien como para que ya que entren a la adultez, pues sigan ahí. La verdad es que mis hijos, mi familia son todo para mí. Hace un momento me dijiste, yo nací para ser papá. Me imagino que de eso te diste cuenta el día que nació tu primer hijo.
Sí. Y entonces me imagino que tiene que haber sido uno de los días más importantes de tu vida o los que más te marcó. Es el antes y el después. Cuéntame. Cuando tuve a mis hijos me pasaron muchas cosas. Para empezar, volví a sentir terror por primera vez en mi vida. Cuando eres joven y no tienes prácticamente nada más que tu persona que perder, pues te avientas muchas cosas, ¿no? Y muchos riesgos, el típico YOLO y no me pasa nada y órale, fierro, va. Pero cuando tienes hijos, temes por ellos, temes por lo que les pueda ocurrir. ¿Te conectaste con tu propia historia en algún momento? Algo, sobre todo en el aspecto de qué pasaría si les hiciera falta. Claro. Pero también mucho en qué pasaría si no estoy a la altura de lo que ellos requieren. También empezó mucho miedo de, ¿y soy un buen papá? ¿No soy un buen papá? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Más en esta profesión andas viendo, ¿estoy ahí? ¿No estoy ahí? Benditos celulares que puedo llamar todos los días a la casa. Bueno, a lo mejor no los puedo ver durante el día, pero yo les llamo mínimo 1 vez o 2 veces al día. A ver, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó hoy? Estoy muy en contacto con ellos. Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? María Emilia acaba de cumplir 8 años en abril. ¿Qué significa para ti particularmente ser papá de una niña en un país como México, donde tú sabes perfectamente el problema de violencia de género que tenemos? Y tú como funcionario público, en un estado además que tiene sus muy profundas complicaciones en la materia. Y que además Nuevo León en los últimos meses pues ha sido un estado que ha estado muy golpeado por el tema de la violencia de género. Te voy a decir algo, no es nada más ser papá de una niña, también es ser papá de un niño. Es decir, educarlo para no violentarlo. Exacto, porque puedo ser papá de una hija libre, empoderada, autosuficiente, inteligente, y eso está excelente. Pero, ¿qué pasa si tienes un hijo violentador? ¿Se me explicó? ¿Qué pasa si tu hijo es respetuoso, es un caballero, pero no un le hace violento daño a nadie? pasivo? No, incluso quizás ni siquiera es un violento pasivo, eso, pero tu hija permite violencia. O sea, ¿sí me explico? Es un trabajo con ambos. ¿Por qué? Porque no estamos solamente en una etapa en nuestro país en donde se debe de empoderar y de proteger a la mujer. Se debe también de reeducar al varón. Entonces, la verdad es que qué bueno que me tocó niño y niña. Porque puedo trabajar también en esas dos herencias. Oye, ¿y eso te ha cuestionado a ti sobre tu forma, tu masculinidad, claro, en el sentido de... La gente de mi generación crecimos con un modelo de idiosincrasia y de paradigma machista. muy diferente. Sí. Entonces, es también necesario que muchos de nosotros, y ese ha sido mi aprendizaje en los últimos 10, 15 años, de decir, oye, pues, yo antes pensaba esto, las cosas antes eran así, ya me di cuenta que así no es. O sea, ¿dirías que creciste como macho y se te ha ido quitando? Claro. ¿De verdad? Sí, por supuesto, a todos, digo. ¿Tu mujer te ha puesto alguna vez un estate ahí en ese sentido? No, ves que tampoco era decir un macho violentado, no. No, pero a ver, hay machos... Pero esos micromachismos, Exacto. ¿sí me explico? Esas cosas que de repente un mal chiste, un mal comentario, entonces esas cosas son las que me dicen, oye, esto no me hizo sentir bien, o esto no está chido. Y pues obviamente tú también tienes que tener la suficiente humildad y madurez para decir, ok, déjamelo asimilo y calibro mi persona. Y ese es, al final del día, ese es también el propósito del aprendizaje de vida que todo ser humano debe tener a lo largo de toda su existencia. Constantemente estar atentos a esas lecciones, por pequeñas que sean, en donde nosotros a lo mejor estamos yéndonos por un mal paso y decir, déjame corrijo mis pasos y me enderezo. Yo creo que sí hay algo que te caracteriza y cuando uno te ve públicamente con tu familia, con tus hijos que te son tan importantes, con tu mujer, sobre todo ahorita la manera en la que te expresaste de ella y de tu propia manera de reinterpretar la manera en la que se debe de tratar a una mujer o en la que un hombre debe de entender el papel de la mujer en su vida. Me hace pensar también mucho en
el partido al que perteneces, la línea como más progresista que defiende en temas muy delicados que tienen que ver con todo tipo de socialización. Y me refiero a los temas de diversidad, y me refiero a el derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cuál es tu postura frente a ambos temas, por ejemplo? El respeto. Yo podré tener pues, cualesquiera creencias personales, pero no puedo, menos estando en una posición de servicio público, imponer mis creencias. Porque eso sería una falta de respeto para las creencias de las demás personas. Más bien, un aparato de gobierno, especialmente un aparato legislativo, debe de tener un andamiaje jurídico que le permita a la gente, primero que nada, recibir respeto a sus creencias y poderlas ejercer a cabalidad. Todo dentro de un marco de legalidad, pero el que yo, porque no estoy de acuerdo, imponga, limite, censure o incluso hasta sancione, pues tenemos demasiados ejemplos en México y en el mundo donde eso sale muy mal. Sí, claro. Porque estamos ya rayando en la opresión o incluso en algo peor. Pero te voy a decir por qué caigo en este punto. Y es algo que llamó muchísimo la atención para quienes defienden esa agenda, para quienes están en el activismo del tema de la diversidad. Durante tu administración llega la primera vez en la historia de este país que llega a ser regidora una mujer trans. Ana Eugenia. En un estado mucho más conservador que no conservador, como es Nuevo León. Sí, Ana Eugenia Rodríguez es un ejemplo de cómo se está abriendo brecha para la inclusión en lo público. A ver, esto fue también originado gracias a un recurso que interpuso Movimiento Ciudadano en Nuevo León para lograr candidaturas competitivas, para poder tener acciones afirmativas de género y de representación en temas de diversidad. No solamente diversidad sexual, también para gente con discapacidad, para grupos indígenas. Realmente esas acciones afirmativas fueron ordenadas por el Tribunal Electoral. Y las tuvimos que acatar en Nuevo León para poder respetar la obligatoriedad de la representatividad que debe de tener, por ejemplo, una planilla para ayuntamiento. Y así fue como, digo, Eugenio y yo ya trabajamos juntos. Es que cuando yo era diputado local, ella me apoyaba mucho en mi oficina de enlace ciudadano. Entonces me apoyaba a recibir gente. Sí, es que a eso me refiero, porque no es algo que tú hayas tenido que aceptar porque la ley te lo obligó. No, y aparte es súper chambeadora. Exacto, pero es algo que tú, con lo que tú ya has convivido, porque estamos en un país que en ese sentido todavía no somos España, ¿no? Yo lo que le he dicho a mi gente siempre, a ver, no se me confundan. Aquí nada más no toleramos dos cosas. No andamos para andar suicidando ni a bandidos ni a huevones. Si vienes a trabajar y vienes a trabajar bien, lo haces con respeto y lo haces con esfuerzo, bienvenido, bienvenida o bienvenide. ¿En qué crees? ¿Dónde está tu fe? Dios, que para mí es amor puro. Es la mismísima expresión del amor hecha realidad y es la historia que siempre predomina en cualquier religión. Como el amor hacia el prójimo, el amor propio, el amor hacia tu entorno, hacia tu planeta, el poder tener esta simbiosis con la madre. Y alguna suerte de paz, ¿no? O sea, te has refugiado en esta fe, quiero imaginarme, en momentos difíciles, ¿no? A veces uno necesita tener de dónde agarrarse. En algunos momentos muy oscuros de mi vida fue el sostén de mi persona. ¿Los momentos más oscuros de tu vida ocurrieron en tu adolescencia? Y adultez temprana. ¿Qué pasó? ¿O qué pasaba? Pues obviamente era un terremoto emocional. Muchas dudas, coraje, soledad, depresión. Mucha autoflagelación también, fíjate. Okay. Y son temas que requieres algún sostén para poder salir. Así no tengas absolutamente ningún sostén, siempre está el sostén de la fe.
¿A eso te has referido cuando hablas de que tu esposa es una persona que es muy importante porque ha estado junto a ti en esos momentos tan vulnerables? Buenos y malos, sí. ¿Ella estuvo ahí en ese momento? Claro. Claro. Tanto ella como mis hijos. Ah, ya estaban tus hijos en tu vida. En algunos momentos, esto sí. Incluso, a ver, esto es... Un ser humano siempre es un trabajo en proceso. Sin duda. Y la maduración de una persona pues, ocurre en varias etapas de su vida. Y cuando yo era un adulto joven y era un papá novato, pues también tuve muchos procesos de maduración y me cayeron muchos veintes, también gracias a mis hijos. De mi lugar en la vida y mi propósito en la vida y mi objetivo en la vida. ¿Has vivido con mucho miedo? ¿Miedo a esta soledad impuesta? ¿Miedo a que te pase algo? ¿A que se repita la historia? No, miedo no. A ver, no me malentiendas, o sea, el peligro existe, el peligro es real, pero el miedo al final del día es una respuesta que se genera en tu cabeza y que o te domina o te alerta. Que te alerte, pero que no te domine. Claro. Si te domina, entonces yo he visto mucha gente que vive constantemente con miedo. Sí. Miedo que le pase algo, miedo que pase esto, miedo que pase y otro. Y atrae que le pase algo. Y esa no es vida. Obviamente existen cosas en las que hay que ser cautelosos, por supuesto que sí, hay que cuidarse, hay que prevenir. Pero si permites que tu vida sea dominada por miedos, por dudas, por temores, no haces por nada. rencores, resentimientos, solamente te estás envenenando el alma. Así es. No te envenenes el alma. ¿Has tenido mucho que perdonar, Donaldo? Claro. Mucho que perdonar. Sobre todo a mi persona. ¿A ti mismo? Sí. Por cosas que he hecho, que he dejado de hacer, que he pensado, que he dejado de pensar, que he dicho, que he dejado de decir. Y de nuevo volvemos a la autoflagelación. Y la gente que me conoce sabe que a veces soy demasiado duro con mi persona. A veces sí me maltrato mucho. ¿Y por qué? Pues por pendejo. ¿Y en qué momento sabes parar? ¿En qué momento dices, ya estuvo? A veces llega solo, pero muchas veces viene a través de una persona tercera que te dice, oye, bájale. Vas bien, claro. Tranquilo, no pasa nada. Muchas veces ha sido mi esposa, muchas veces han sido grandes amistades, muchas veces y sobre todo más reciente ha sido incluso hasta mi hijo. Así. Sí. Se ve que tu hijo es como un gran maestro para ti, ¿verdad? A ver, mis dos hijos son los más grandes maestros que he tenido en la vida. Y me ayudó a entender que hay que ser muy humildes y ser muy atentos. Porque en cualquier persona, por más insignificante que parezca, cualquier situación, por más insignificante que parezca, puede potencialmente estar el más grande o la más grande maestra o la más poderosa lección. ¿Cómo observas México desde tu trinchera regiomontana? Para empezar hay que entender que México no existe como una entidad homogénea. México tiene al menos dos realidades, si no es que tres. Es decir, somos dos países en uno. Y esas dos realidades chocan en muchas cosas. Este gobierno federal ha sido muy eficiente, la verdad muy efectivo en algunas cosas, desastroso en otras. Ahora, ese es mi parecer. Tú le puedes preguntar a la siguiente persona que veas el día de hoy y te puede dar una evaluación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque cada quien vamos a hablar desde nuestra experiencia. Sin embargo, no es coincidencia que haya tanta aprobación, por ejemplo, para el presidente. Porque sí es cierto que es la primera persona que llega a la presidencia y le habla directamente a tanta gente, todos los días. Se ha convertido en un vocero en favor de las causas ciudadanas. Ya cómo lo ejecuta su gobierno ya es otra cosa, ¿sí me explico? Pero la comunicación directa es algo sin precedentes en este país. ¿Tú eres de los que aprueban al presidente?
tengo sentimientos encontrados, Ok. ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no comparto en absoluto la política de salud que ha manejado. La polarización se me hace muy, muy desafortunada, y además muy, muy peligrosa. A ver, esa polarización no se está dando entre mexicanos y extranjeros. Se está dando como si fuera una guerra civil entre mexicano y mexicano, entre hermano y hermana, entre vecino y vecina. Y eso es lo que es complicado, porque pues, estamos dividiendo al país. Estamos dividiendo a la gente del país, estamos regresando efectivamente a un sistema pues, como el que teníamos, casi un sistema de castas. Oye, espérame tantito, ¿no? Se supone que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas responsabilidades y sobre todo que todos tenemos los mismos derechos, obligaciones y potencial para desarrollarnos. ¿Cómo podemos hacer que los que han tenido más oportunidades trabajen directamente para los que no? Lejos de ostracizarlos y decir que son el problema. ¿Y cómo podemos con una visión de prosperidad, ¿no? Es que eso es lo que tenemos que tener, una visión de desarrollo humano. Y el desarrollo humano incluye también temas de compasión, temas de perdón, pero también temas de responsabilidad. A ver, las personas que han tenido más oportunidades tienen más responsabilidad para ayudar a quienes no. Para generar las oportunidades. Es reciprocidad social. No división social, reciprocidad social. Eso es lo que se requiere el día de hoy. Y peligrosamente, esta división nos hace pensar que mi enemigo es mi vecino. Mi vecino no es mi enemigo, es mi hermano y lo tengo que ayudar, lo tengo que apoyar o bien tengo que recibir apoyo dependiendo de la situación en la que esté. Pero si no empezamos a tejer nuevamente estos lazos de solidaridad, de responsabilidad, de reciprocidad, de proactividad social, vamos a tener una situación muy desafortunada a la vuelta de la esquina que se va a lidiar en una lucha muy encarnizada de mexicanos contra mexicanos. Sí. ¿Tú has tenido oportunidad de coincidir con el presidente vis a vis? No. Me lo topé una vez en un avión de Monterrey a la Ciudad de México. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Se saludaron? Pues sí, lo saludé y ya. En un par de ocasiones he querido platicar con él, decirle, oye, pues yo no me quiero meter en los temas federales, yo zapatero a mis zapatos. No hemos tenido esa conversación, creo que no ha hecho falta. Algo que sí le debo de reconocer al presidente de la República es que no se mete con los municipios, ni para bien ni para mal. Los municipios desaparecieron fondos federales, fideicomisos, etc. Entonces realmente cada vez tenemos menos interacción con la federación. Para bien y para mal nos están dejando a nuestra suerte en cada uno de nuestros estados. ¿Cómo te ves en el 2024? Un año más grande. ¿Y políticamente? Pues no lo sé. No lo sé. Seguramente estaré contendiendo por algo, la verdad es que me ha gustado mucho esta profesión, pero... ¿Te has reunido con Dante Delgado? No, últimamente no. Fue el 10 de agosto la última reunión que tuvimos, si no mal no recuerdo, cuando nos reunimos todos los de MC en la ciudad, aquí en la Ciudad de México. Y después de que te aventó en esta declaración, ¿ya te dio cita? ¿Ya le pediste cita tú, aunque sea para aclarar? No tengo nada que aclarar con él. Él sabe perfectamente bien mi postura. Yo ya le comuniqué mi decisión desde hace mucho tiempo. Él ya la sabe. Me puede y sí me molesta un poco que haga comentarios sin antes consultar o verificar con mi persona si es correcto o no es correcto. No me gusta que me avienten una palestra sin que me avisen y que yo me esté enterando, pues igual que tú, igual que todos. Claro. Pues no me llevo ese Lo cual no significa que no quieras, posiblemente no en este momento. ¿Lo podemos decir así? Lo que significa es que nadie me preguntó. Y lo que yo les he dicho a todo el mundo es, en su momento, cuando sea el momento procesal, electoral, legal, también personal, oportuno, yo voy a comunicar mi decisión y nadie decide mi futuro político, profesional, personal, más que yo. Entonces, sí les pediría a todo el mundo que se ocupe más bien de definir su propio futuro antes que de definir el mío.
Yo comencé esta entrevista diciendo, es que pareciera que todos los caminos de este personaje lo llevan a la política. Hey. ¿Sí es así? No. ¿Esa es justo parte de la decisión que tendrías que tomar? Parte de la decisión que voy a tomar es si continúo o no en política. Porque, y esto siempre le saca de onda a la gente. A ver, yo no entré aquí para hacer una carrera larga. No, yo entré aquí por vocación, porque me gusta, porque necesito. Eso es un tema ya de necesidad. Necesito ser recíproco con mi ciudad y con mi estado. Eso para mí es básico, es dar las gracias a través de mi trabajo. Pero tampoco lo quiero hacer para siempre. Y mi ambición jamás ha sido y jamás será política, mi ambición es social. Claro. Oye, y de repente no está mal tener una de estas cosas rarísimas que se llama vida, ¿no? ¿Sí? Exacto. A ver, yo pude haber empezado como diputado federal, te lo dije, y hasta me ofrecieron una candidatura plurinominal y todo. Y yo dije, no. Primero que nada, yo quiero la legitimidad de competir y ganar mi distrito. Lo logré. Y en segundo lugar, yo quiero estar cerca de mis hijitos. ¿Y de tu mujer? Son mi epicentro. Mi familia es el epicentro de mi vida, no mi profesión. Mi profesión es lo que nos da de comer. Sí. Punto. Tengo la impresión que conseguiste tener lo que la vida te quitó. Tú conseguiste construir esa familia que perdiste. Sí. Me da la impresión que por eso tiene que representar el tesoro que representa para ti. Desde muy temprana edad me di cuenta de lo verdaderamente importante en la vida. Y una carrera donde eres famoso y exitoso es algo muy bonito, es algo padre, pero no es algo importante. No lo es. No comparado con tu familia, no comparado con tu salud física, emocional, mental, no comparado con la paz al final del día cuando tomas buenas decisiones. Claro. Por más difícil que sea tu trabajo, si tomas buenas decisiones, vas a dormir tranquilamente en la noche. No hay carrera que valga, al menos para mí, sacrificar eso. Luis Donaldo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber aceptado venir a este espacio. Yo sé que eres no reacio, pero sí cuidadoso cuando te vas a acercar a un medio, el que sea, ya sea digital o más formal. Así que te agradezco de verdad mucho esta diferencia con este equipo. Muy bonita charla. Gracias. Bravo, bravo.